en el día del Señor, que pasó a ser el día domingo. Hermanos, he tratado de demostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué orgullosamente en la Iglesia Católica guardamos el domingo y no el sábado. En cambio, la Iglesia Católica puede mostrar que el domingo es el día del Señor. Tenemos Biblia que nos enseña que el domingo es el día del Señor. Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Nuevamente nos comunicamos a través de este medio para que hagamos un estudio. Queremos hacer de esta serie que ha grabado este predicador Sebastián Céspedes, hacer la última reacción. Y vamos a mostrar, como ustedes ven, mis hermanos, aquellos textos que ellos usan y que son pues como el último grito. Como dicen los textos bomba que prueban que el domingo es el día del Señor. Así que quédense, mis hermanos queridos, veamos las conclusiones a las que podemos llegar. Esto nos ayuda, tenemos un trabajo misionero por hacer y realmente, pues yo creo que esto, como les digo, pues hombre, tiene que motivarlo a uno a estudiar, motivarlo a uno para tener convicciones firmes. La oposición hace que haya convicciones firmes. A alguno puede ser que la oposición, que todos estos videos que suben a internet y que son así pues negativos, de críticas, les perjudiquen. Pero al que está parado, como dice Mateo 7, en la roca, eso antes lo va a fortalecer. Así que, bienvenidos y vamos a comenzar. Tratos, de la misma manera como vemos a David con el maltrato de sus hermanos, de sus padres. Bueno, acá están queriendo mostrar lo mismo. Fíjense que con la cabeza agacha, como que es humilde y como que aguanta todas las ofensas. Pero bueno, todo esto es un circo para poner a esta mujer en una posición de jerarquía o de altura. Cristo no va a volver pronto y terminé con los grupos de oración. Pero Elizabeth... No, ya me oíste. Tómame como una de las perdidas. ¿Se entiende? La hermana es como que le está diciendo, bueno, tomame como una de las perdidas, ya que estás diciendo que los adventistas y todo el grupete son los únicos salvos, bueno, yo estoy perdida. Con todo esto de que Jesús no volvió en octubre, parece que estoy sola en mi compromiso de orar en sábado. Y dale, acá arranca con esta mujer la idea de querer guardar el sábado, porque hasta el momento, a ver, desde el día de la iglesia primitiva, hasta 1844, congregaban el día domingo. Aparece una iluminada y esta mujer va a querer cambiar el día a congregar el sábado. Señora Preston, me temo que no hay iglesia. Preston se llama. Mientras enseño, quizás los vas a ofender. Lo que ofende a Dios es que observamos el día equivocado. No lo sé, Rick, parece falso. Fíjense que acá ya arranca diciendo de que los que congregan el día domingo están guardando el día equivocado, según el Señor. Fíjense qué es lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Eso tuvo que doler. ¿Se entiende? Acá vemos a una mujer que le importa 3 pepinos este versículo, porque estamos viendo que los colosenses era una iglesia muy legalista, era una iglesia muy que tenía esas confusiones con la ley y todo tenía que cumplir a rajatabla. Y acá aparece una mujer donde tienen que guardar el Shabbat. Y acá vemos que Colosenses nos está diciendo de que no. ¿Por qué? Porque todo es sombra de lo que ha de venir. ¿Se entiende? Todo esto es una sombra de Cristo. Bien, mis hermanos, primera parte de este comentario que queremos hacerle a esta afirmación de este hombre. Primero, miren cómo comienza. Él comienza criticando que el NFI es humilde, que lo hacen ver como humilde y que la iglesia adventista es un circo. Pues yo en una reacción anterior les decía a mis hermanos, este circo ha perdurado en el tiempo y sabemos de que el Señor hasta el final va a lidiar con su pueblo, con su iglesia. La iglesia que exalta y guarda los mandamientos de Dios. Ahora, la iglesia primitiva, es interesante cómo este argumento es un argumento de todos,
de curas y de todos ellos en cuanto a que la iglesia guarda el domingo desde los apóstoles. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los textos que ellos presentan como argumento para decir, mire, es que aquí dice que se congregaban el domingo. Vamos a ver que eso no es así, que es mentira. Son textos que ni siquiera les hacen un examen minucioso, como se dice, una exégesis, sino que simplemente dicen, aquí dice que estaban reunidos el domingo. Ahora, yo voy a decirles algo, mis hermanos. Nunca Elena G. White ha dicho que los únicos salvos van a ser los adventistas del séptimo día. Aquí podemos desmentir a este hombre y vamos a leer un texto que está aquí en este libro, Eventos de los Últimos Días, que dice todo lo contrario a lo que él afirma. Aquí en la página 167 dice, Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. A estas personas no se les ha presentado las verdades especiales, que son la piedra de toque para los últimos días, de un modo tal que penetren en su corazón y en su mente, por lo tanto, al rechazar la luz, no han roto su relación con Dios. Escuche, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios orará en su favor. Y aquí en la página 168 dice, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Si no hubiera diferencia, si todas las iglesias fueran igual, Apocalipsis 18:4 lo daría un llamado en la parte final, salid de ella, pueblo mío. Dios llamará a su pueblo, que está en todas esas iglesias, a que salgan de esa Babilonia. Entonces no creemos que seamos los únicos. Sabemos, mis hermanos, que hay mucha gente que ama a Dios en otras iglesias y es más, fuera de las iglesias. Otro punto aquí para que no se nos pase es Colosenses 2:16. Todos van a caer a Colosenses 2:16. Si Colosenses 2:16 Pablo dijera que el día de reposo es sombra, entonces tendríamos que pensar que el matrimonio, y pienso yo a veces, por eso era que el matrimonio está tan degradado, porque hay dos instituciones que vienen desde el Edén. El matrimonio, la unión de hombre y mujer, Dios casó a Adán y Eva, los unió, y el sábado. Por lo tanto, el sábado, señor Céspedes, no es sombra, no es sombra. ¿Por qué no es sombra? Porque fue dado antes del pecado. Lo que es sombra llegó después del pecado. Así que es un engaño cuando le dicen a la gente, a los oyentes, leen Colosenses 2:16, dicen que es sombra, pero no van al texto donde dice que el día de reposo fue dado antes. Lo que es sombra son los reposos, días de reposo ceremoniales que están sobre todo en Levítico 23. Y invito a este hombre que lea Levítico 23. Léanlo y mire cuántos días de reposo hay allí. Y recuerde que las lunas nuevas también eran días donde ellos ellos reposaban y se dedicaban a ese día a actividades estrictamente espirituales. Pero bueno, acá van a querer instalar el día sábado. Ellos no van a guardar la ley como los judíos, tampoco son tontos. Porque, por ejemplo, la ley de los judíos, lo que decían, por ejemplo, en Números capítulo 15, versículo 32 en adelante, había un hombre que estaba cortando leña en el día de reposo y lo tuvieron que matar. Entonces, ellos si estuvieran trabajando, guardando la ley y hacer cualquier tipo de trabajo para la época, los tendrían que matar. Bueno, no lo guardan así. Lo único que hacen es, congregamos el sábado, en lugar de congregar el domingo, congregan el sábado. Y listo, eso es guardar el Shabbat para ellos. No guardan nada de la ley, solamente toman el día. El mandamiento dice que debemos descansar y santificarlo. Bueno, ¿se entiende? Está basando en la ley antigua que se le fue dado a los judíos con una norma, con una manera de guardarlo, pero no entiende lo que es el Nuevo Testamento.
como para tallarlo en piedra y darlo a Moisés en el monte. Ven, acá tiene una gran confusión esta mujer. ¿Por qué? Porque seguramente no leyó que la iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana. Sino, vamos a ver 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, acá ya está hablando la ofrenda y esto ya estamos hablando del culto público. Ya acá estamos viendo la iglesia constituida. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Por eso estamos viendo que esta es la iglesia que es la iglesia universal de Cristo. Es la iglesia a nivel mundial. Y les está diciendo, cada primer día de la semana, dice en el versículo número 2. Le está dando las pautas que obviamente se reunían el primer día de la semana. No vemos que los apóstoles se reunían el Shabbat y después se reunían nuevamente el día domingo. Entonces acá le está diciendo que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, acá nos está mostrando de que los apóstoles en la iglesia primitiva guardaban el primer día de la semana y no el séptimo, como dice esta mujer Preston. Aunque la iglesia... Interesante, aquí tenemos el primer texto bomba. Bomba, han descubierto por dónde le entró el agua al coco, han descubierto ya el último invento, mis hermanos. Miren, varias cositas acá. Siempre caen a números 15. Matan a un hombre que cortaba leña. En la Biblia, allí en números 15 encontramos esto. Yo quiero leer de números 15 dos textos. Encontramos que un hombre es sorprendido recogiendo leña. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Fíjense ustedes hasta dónde llega la manipulación. Dice del versículo 32 al 36, y aquí tengo el subtítulo en mi Biblia, dice un hombre profana el sábado. Este hombre, mis hermanos, al investigar detenidamente encontramos que este hombre hizo algo en un desafío a Dios. Y este es el único caso. Ellos hablan de apedrear el sábado como si hubiesen muchos casos de apedreamiento del sábado. Y hubieron más apedreamientos o juicios de Dios por otras cosas. Pero voy a leerles aquí el versículo 34 y 35. Dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer. El Señor dijo a Moisés, irremisiblemente este hombre ha de morir. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Esta no fue una decisión, según la Biblia, de los israelitas. Ellos no sabían qué hacer. Moisés preguntó a Dios y Dios le dio la sentencia de que este hombre que había desafiado a Dios, que se había ido delante de todos a recoger leña, como quien dice, pues voy a recoger leña y si le gusta a Dios bien y si no, no. Hermano, estamos hablando aquí de un pueblo que se está constituyendo y donde Dios quiere establecer pautas para que ellos entiendan que las cosas no eran un juego. Por eso sucedió esto. Ahora, lo que dice Céspedes es la misma voz del cura Toro, que los adventistas tenemos que apedrear a los que violan el sábado, pero no hay que apedrear a los que fornican, a los que roban, a los que blasfeman, a eso sí no, solo los que violan el sábado. Entonces, siempre es la misma excusa, ¿no? La misma excusa. Ahora, yo quiero decirles a ustedes aquí algo bien interesante, mis hermanos, la ley de Dios. Es muy extraño que 9 mandamientos sean para toda la humanidad y solo uno de los 10 era solo para los judíos. Claro, ellos echan toda la ley en un solo saco, pero por supuesto que ellos, como dice aquí el amigo, no son tontos. Ellos no saben que fornicar es malo, que tener imágenes y adorarlas es malo, codiciar, robar, matar, claro. Pero el sábado, ese sí se ha sacado de los 10. Tan raro, ¿no? Tan raro. 10 mandamientos, 9 para todo el mundo y solo
uno solo para los judíos. Interesante. También quiero ahora mirar primero los Corintios 16, hermanos queridos. Qué poca investigación hacen estos hombres. ¿Ven ustedes que esa es la misma retórica de todos? Es lo mismo que dice Luis Toro, que dice Armando Alducin, que dicen todos. Ahora, debo decirle al amigo Céspedes que ese asunto de 1 Corintios 16, 2, 1 y 2 no tiene nada que ver con un culto público. Es más, les anticipo algo. Pablo les está diciendo que hagan eso, que hagan cuentas, que separen una ofrenda y que la guarden ¿dónde? En sus casas. Es muy, muy raro que estén en la iglesia y tenga que guardar. ¿Quién guarda una ofrenda en la iglesia? Usted entrega la ofrenda. Pero Pablo les está diciendo, aparten una ofrenda según Dios les haya prosperado y yo la recogeré cuando vaya. Esta era una ofrenda en especie, esta era una ofrenda posiblemente en dinero. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? No era la actividad misionera. Lea usted, mi querido hermano, 2 Corintios 8. Y miremos qué dice, vamos a mirar aquí qué dice Romanos. Veamos qué dice Romanos capítulo 15. Vamos a mirar. Es que la Biblia nos da las respuestas. Vamos a ver que aquí en Romanos capítulo 15, versículos 25 y 26 dice algo interesante. Romanos 15, 25 y 26. Ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Esa ofrenda de 1 Corintios 16 era una ofrenda para los que estaban pasando necesidades en Jerusalén y en algunos otros lugares. No tiene nada que ver con una congregación que se está reuniendo el primer día de la semana. En absoluto. No hay nada ahí que nos pueda dar esa seguridad. Fíjense que, como ya les dije, Pablo lo que les está diciendo, no hagan eso el sábado, háganlo el primer día de la semana. Pero no tiene nada que ver con congregación, como dice aquí el amigo, que se reunían el sábado y se reunían también el domingo. Eso es mentira. Eso no es cierto. Continuemos. El hermano Wheeler estuviera cerca, es metodista. Y nosotros no lo somos. Bien, ahí está hablando acerca de que el que había agarrado viaje con lo que decía esta mujer Preston, que le gustó esto del séptimo día de la semana, era metodista. Y como que ellos no. Su denominación no le importa a Dios. Bueno, acá fíjense cómo tiene fallas. Esta mujer está diciendo que a Dios no le importan las denominaciones. Y Elena G. de White estaba diciendo de que solamente los adventistas son salvos. ¿Se entiende? Junto a los otros reunidos aquí, también me sentí decepcionada. Bueno, acá estamos viendo los fracasados de... perdón que sea así de duro, pero estos son después del chasco. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Que siguen, y vemos la necedad y la terquedad del hombre cuando se dan la cabeza contra la pared, no importa, seguimos, gloria a Dios, aleluya, no importa. Bueno, ellos siguen y acá se están reuniendo y se está formando ya esta secta. Y fíjense que acá está diciendo que después del chasco siguen acá unidos, a ver. Hasta avergonzada, cuando Jesús no vino el año pasado. ¡No seas tan crédulo, McFly! Y claro, me imagino lo que habrán sido objeto de burla durante mucho tiempo. No entiendo por qué no vino. Pero no importa, nosotros seguimos creyendo en una mentira. Pero aún creo en las promesas de la Biblia que dicen que algún día vendrá. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con los adventistas? El Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. Por eso me aferro a la esperanza adventista. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, Bueno, ahí empiezan los fieles, uno más ciego que el otro. Gracias, señora Kuch. ¿Alguien más desea hablar hoy? Y acá estamos viendo el de Galera que ya como que quedó con el mensaje de la señora Preston de congregar el Shabbat, el día sábado, el séptimo día, ya le está haciendo ruido. Se ve que mucha Biblia no tiene este hombre. Yo elijo compartir mi fe con aquellos que honran el día sagrado del séptimo día de la semana.
Bien, y ahí arranca el chiste de que van a cambiar el día. El tema es que le importa tres pepinos. Fíjense, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Fíjense que acá estamos hablando de la Santa Cena. Y acá estamos viendo que se reunían el primer día de la semana. Pablo les enseñaba habiéndole de salir el día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que se pegó una maratón de palabras y dio el discurso hasta la medianoche en el culto, en el día del Señor, que pasó a ser el día domingo. ¿Y por qué? Y bueno, hay indicios cuando vemos que el Espíritu Santo desciende el día domingo, el primer día de la semana. Ahí vemos donde nace la iglesia. El Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana. Por eso vemos que congregarnos el primer día de la semana es un recuerdo de que Cristo ha resucitado, y eso es lo más importante. Bien, mis hermanos, aquí ya vamos a mirar el otro texto que desvirtúa que el sábado es el día de reposo y el domingo. Miren, el día del Señor el domingo. Interesante, ¿no? Y ya ven, ustedes escuchen cómo todos tienen la misma idea. Vuelve a repetir aquí el amigo de que solo los adventistas creen que son los únicos que se van a salvar. Él siempre usa las mismas cosas, los mismos videitos ahí dándose en la cabeza, las mismas burlas, porque él usa mucho la burla, tratando de ridiculizar al otro, y pues ahí lo que está diciendo es que él sí tiene la última palabra. Y fíjense otro detalle aquí, mis hermanos, la venida del Señor. Yo no sé por qué ellos no tienen mucho interés en la venida del Señor. Y hemos dicho que ese es uno de los puntos fundamentales de una de las doctrinas, por no decir la doctrina más abarcante que tiene la palabra de Dios, la segunda venida de Cristo. Para eso nosotros estamos haciendo trabajo misionero. Invitamos a la gente a que lea la palabra de Dios. Les hablamos de la segunda venida del Señor. Para nosotros eso es muy importante. Otro detalle es Hechos 27. Vuelven a caer en lo mismo. Hechos 27. Es una prueba, según ellos, irrefutable de que la iglesia se congregaba el domingo, el primer día de la semana. Mis hermanos queridos, Hechos 27 es una reunión que se hace en la noche, y no hay pruebas de que ese partir el pan sea la cena del Señor, en absoluto. Eso ya es una suposición de ellos, y en este caso de este predicador Céspedes, es una suposición, porque ahí no dice, habla de partir el pan. Usted va a encontrar que partir el pan en la palabra de Dios y en Hechos de los Apóstoles tiene también mucho que ver con compartir alimento, con compartir comida, con hacer esa confraternidad que ellos muy comúnmente hacían. Usted puede verlo ahí en Hechos 2, 42 al 47, también está en el capítulo 4, versículos 32 en adelante. Podemos leer un poquito de lo que dice Hechos. Por aquí en Hechos, voy a leerle un texto, mis hermanos, Hechos 27. Vamos a leer Hechos 27 y veamos por aquí qué dice en cuanto a partir el pan. Hechos 27, aquí tengo el texto. Vamos a leer acá los versículos 34 y 35. Dice, por tanto, por vuestra salud os ruego que comáis, que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 35. Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo empezó a comer. Aquí no estaban celebrando la cena. Y Pablo también habla de partir aquí el pan. En este caso Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces, el partir el pan ahí en Hechos no tiene nada que ver con la cena. Y repito, esa reunión o fue en la noche seguida terminando el sábado, que para nosotros sería la noche del domingo, o fue la noche del primer día de la semana, terminando ya la parte del día, comenzando la noche que sería la noche del día segundo, en este caso de lunes. Ahora,
Si Lucas está como un gentil, Lucas no era judío, está contando el tiempo como los romanos, también Lucas está hablando allí entonces de la noche amanecer domingo. Esa reunión no fue en el domingo. Y otro de los propósitos de esta reunión era que Pablo partía al día siguiente. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Estaban aprovechando a Pablo que les enseñara. Y como dice aquí el predicador, sí, se alargó tanto que ustedes leen que tarde de la noche alguien que estaba sentado en una ventana cayó de esa ventana y se mató. Y Pablo luego les dice, no se asusten, no se preocupen. Dice que Pablo oró por él y el Señor lo resucitó. Así que falso de toda falsedad. Ese es un texto manipulado para decir que estaban guardando el domingo y que era una reunión, un culto de adoración. Igual lo que hacen, y regularmente los curas, el cura Toro, van a Hechos 20 y dicen, mira, estaban reunidos y el Señor vino y les dijo que sí, que tan bueno, que se reunían el domingo. Falso de toda falsedad. El asunto de que es que porque el Señor resucitó el domingo, o que porque el Pentecostés se realizó llegó un día domingo, el derramamiento del Espíritu Santo, no tiene nada que ver. Pudo haber sido derramado el Espíritu Santo un cuarto día, un quinto día, que cayó ese segundo día, ese primer día de la semana, y el Señor derramó su Santo Espíritu. Y hubo una gran predicación, y hubo mucha actividad en ese día, mucha actividad. 3,000 bautizados, ¿se imaginan lo extenuante que tuvo que haber sido ese primer día de la semana? Entonces, mis hermanos, ahí sí, qué pena, pero ese texto lo están manipulando. ¿Cómo manipulan? Colosenses 2:16, que todos caen allá, todos van a Colosenses 2:16. Entonces, qué triste que todavía estamos viendo esa situación. Partir el pan, querido amigo, partir el pan no siempre era la cena del Señor. Partir el pan, en muchos casos, en Hechos de los Apóstoles, tiene que ver con comer, con compartir un alimento. Y ya leímos 2 textos y hay muchos textos más que prueban eso. De que hubiese servido todo lo que hizo el Señor Jesús si no hubiese resucitado. Pero bueno, acá estamos viendo que le importa 3 pepinos y ahí van vuelven a la ley. Y el que vuelve a la ley está en maldición. Yo también adoraré el sábado. Me amo, te amo. Bien, y ahí arrancan. Entonces, fíjense cómo se va formando la secta, cómo va teniendo diferentes matices, y ahora se sienten especiales porque vuelven a la ley. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos solamente congregan el día sábado en lugar del día domingo. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el tema? Lo que tenemos que entender es que ellos dicen que los que se congregan el día sábado tienen el sello del Espíritu Santo, y los que congregamos los domingos tenemos el sello de la bestia, solamente por el día en que se congregan. Pero lo que tenemos que entender es que en Mateo capítulo 12, versículo 8, nos dice que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Se entiende? Por eso después vemos que Colosenses le decía que nadie lo juzgue por los días de reposo, por los días... Entonces, el Señor Jesucristo es el reposo. Y a esto también vamos a ver de que, así como veíamos que la ley era estricta, donde se mataba a una persona que recogía la leña, ¿por qué al Señor Jesucristo cuando trabajaba el séptimo día, que estaba prohibido, no sucedía nada? Juntaban espigas, hacía sanidades. Si estaba prohibido, ¿por qué no lo mataron al Señor? ¿Por qué no era un infractor de la ley? ¿Se entiende? Porque Cristo ya estaba en el escenario mundial y Cristo es el Señor del reposo. ¿Se entiende? Por eso nosotros vamos a Cristo. Después tenemos un día en la semana donde congregamos para el culto público, para estar todos de acuerdo y reunirnos en el mismo día. Pero bueno. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Bien, mis hermanos, aquí llegamos a la parte final de esta reacción a este amigo. Finalizamos aquí diciendo lo siguiente, mis hermanos queridos. La ley de Dios, una maldición. Yo sugeriría a este predicador, al señor Sebastián Céspedes, que vaya a una cárcel para que vea realmente la maldición que es violar la ley de Dios.
Por supuesto que él no está hablando de la ley de Dios en términos generales. Y él está hablando del sábado porque todo su odio, todo su rechazo es al día de reposo. Y entonces ya ahí dicen el día del Señor, el domingo, y nos congregamos el domingo todos. ¿Notan, mis queridos, cuál va a ser la piedra de tropiezo? El día de reposo es la piedra de tropiezo. Ellos no lo aceptan, que el día de reposo y el papel que va a jugar en la parte final de la historia es fundamental. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo. Miren ustedes cómo se les ha metido el domingo en la cabeza, y el domingo es el día de reposo católico. Y no es cierto que viene desde la iglesia primitiva. Sí, ya había nociones antes del siglo IV, pero fue Constantino el que le dio ahí, como se dice, el puntillazo final. Si el señor Césped no lo sabe, en marzo del 321 se dictó la primera ley dominical y la dictó el emperador Constantino. Y de ahí para acá la iglesia ya se fortaleció porque, claro, el emperador se volvió cristiano. Y de ahí para acá, entonces se estableció el domingo como el día de guardar. Y el catolicismo lo llama, y ustedes lo han escuchado, el día del Señor. El día del Señor. Ese no es el día del Señor, desde el otro Señor, del que todo lo imita. Dios tiene el día de reposo. Él colocó al lado, o su día de reposo. Y así a ellos les duela. Esa es la marca del catolicismo. Y ahí Satanás los ha llevado a aceptar un falso día de reposo, un falso día de reunirse, de adorar. Entonces, mis hermanos, ese es parte importante de lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo sella al cristiano, pero un cristiano sellado por el Espíritu Santo no quebranta los mandamientos de Dios abiertamente, a mano alzada como ellos lo hacen. Ellos creen que porque ya no hay justicia de parte de Dios así visible, como ellos se llenan la boca hablando de que apedrean a los que guardan el sábado, que eso se va a quedar así impune, que van a violar el sábado, que van a guardar el domingo y que el Señor va a venir y le va a decir, no importa, usted sigue guardando el domingo y estos otros se guardan el sábado. No, el mandamiento es claro, mis hermanos. Entonces, ya les dije, es una piedra de tropiezo. El Señor, dice la Biblia, es Señor del sábado. En mi Biblia lo dice así claritamente. Yo tengo aquí una Reina Valera y aquí en el capítulo 12, el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y donde aparece Señor del día de reposo, casi todas las Biblias que tienen la palabra día de reposo, hay un asterisco y ahí dice, aquí equivale a sábado. En las versiones antiguas, como en la Nácar Colunga católica y algunas otras versiones, la palabra dice sábado, no día de reposo, querido amigo. Así que ese descanso, mis hermanos, es descansar, es cesar de trabajar, es el reposo, que significa lo mismo, sábado o reposo, cesar, descansar, como usted lo quiera mirar. No sé por qué le buscan, siempre buscándole como el dicho, la quinta pata al gato, donde aferrarse para decir, no vamos a guardar este día, rebelados contra un mandamiento que es una bendición. Y debo decir, mis hermanos, parte final, y ustedes ven cómo, entonces, según ellos, el Señor Jesús violó el sábado cuando Él sanaba. Y ahí miro en Mateo 12, versículo 12, dice que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Si Cristo se quebrantó el sábado, entonces pecó. Y si Cristo pecó, no hubiese podido salvarnos a nosotros. Porque dice el escritor a los Hebreos que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y qué dice 1 Juan 3:4? Pecado es violación de la ley. Yo no puedo hablar de pecado si no muestro que la ley de Dios dice, estos son mandatos de Dios y el que los viola está pecando. Y termino diciéndole a ustedes, mis hermanos, y a todos los que nos escuchan, el apóstol Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. 1 Juan 2:4. Así que ese cuentico de que
no importa usted qué día guarde, y tenemos algunos pastores adventistas también que tienen ya unas lagunas en la cabeza que ya parecen evangélicos dominicales. Y que no, que lo importante no es que usted coma puerco, vaya a una fiesta, guarde el domingo. No. Lo importante es que usted tenga Cristo en el corazón. Nadie que tenga Cristo en su corazón está alzándose rebelado contra la ley de Dios. Mi hermano querido, esos 3 textos, Colosenses 2:16, 1 Corintios 16, 1 y 2, y Hechos 27, no tienen nada que ver con el sábado, día de reposo. Bájense de esa nube. El diablo está tergiversando esos textos para hacer que el mundo cristiano evangélico, más de 1.000 millones de cristianos, no solo estén esperando el rapto secreto, sino también guardando el día equivocado. Así que, mis hermanos, millones y millones de cristianos, no tengo el dato exacto, pero son 1.500 o más millones de cristianos que están equivocados. Entonces dicen, ¿cómo van a estar equivocados la mayoría? Nunca la mayoría es que tiene la razón. La mayoría a veces se repite tanto una mentira que todo el mundo la cree como si fuera verdad. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, nos ayude a mantenernos firmes en la convicción de que la palabra de Dios es clara y que todo esto simplemente es una falacia para tratar de desviar la atención realmente de lo importante. La ley de Dios es una bendición, no una maldición. Y si no, vayan a las cárceles para que vean la maldición en que se ha convertido para los que la violan. Que Dios te bendiga. Paz de Cristo.